Bueno, muy bien. Bienvenidos a la segunda parte del módulo de delitos informáticos. En esta segunda parte, bueno, ya en la primera parte Alejandro les comentó respecto de los antecedentes, un poco la evolución de cómo ha sido la cuestión de informática y el delito, cómo ha ido encontrando terreno el- el- los malhechores o los delincuentes, como para ir viendo de qué manera ir aprovechándose de las tecnologías para cometer delitos. Y un poco se hizo la introducción de hacia dónde apunta la normativa. Nosotros nos vamos a adentrar un poco más en esto, vamos a analizar los preceptos, perdón, de la ley 26388 de delitos informáticos. Ya Alejandro en su introducción les había comentado que esto es una ley que fue sancionada y promulgada en el año 2008, que no es una ley especial porque no crea nuevos tipos de delitos, sino que lo que hace es que modifica y sustituye ciertos aspectos de los tipos penales que ya existían en el código, para los cuales se empezaron a utilizar nuevas modalidades en el campo de la tecnología para su comisión. La ley no establece una definición de lo que es delito informático. De hecho, en el texto de el doctor Sorbo, que nosotros le hemos dejado a ustedes para que lean, hay algunas consideraciones doctrinarias respecto de que se considera un delito informático. Por lo pronto nosotros lo vamos a definir como un hecho ilícito que se comete mediante la utilización de medios o sistemas informáticos. Ya vamos a ver que va a ser ya sea como un medio para cometer un delito o como un fin en sí mismo, ese sistema informático. Verán que entonces, como nosotros les decíamos antes, son delitos que ya están. O sea, la definición ustedes verán que son delitos que ya existen en el Código Penal, pero que se valen de herramientas electrónicas e informáticas para como un nuevo terreno en donde cometer una nueva vía o un nuevo fin, digamos, para cometerlos, ¿sí? El artículo primero de la ley eh, incorpora el artículo 77, al artículo 77 el llamado documento electrónico, ¿sí? Que conceptualiza diciendo que comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión, ¿sí? Entonces vamos a ver que ya se incorporan palabras como soporte, fijación, almacenamiento, transmisión. Son todos conceptos que por ahí pueden servir y sirven para la lógica electrónica o la lógica digital. También está el concepto de firma digital, que es un concepto, es un tema que va a tener su apartado especial en la materia. En la parte de comercio electrónico lo vamos a ver la ley 25506, pero es importante entender el concepto de esto eh, para diferenciarlo de lo que no es firma digital, ¿sí? Para diferenciarlo de aquello que es firma electrónica. ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante porque la firma digital otorga determinadas seguridades que la firma electrónica no. Fíjense, la definición de firma digital es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, clave privada, encontrándose esta bajo su absoluto control. Entonces estamos viendo acá que en definitiva la firma digital es un procedimiento matemático. No es un trazado, no es una forma de escribir el nombre, sino que es un procedimiento matemático que le otorga al documento determinadas características, entre ellas la posibilidad de ser susceptible de ser verificada por terceras personas. Y por otro lado, le otorga integridad al documento para verificar que no fue vulnerado, ¿sí? Y que no fue modificado. La firma electrónica, por otra parte, es todo aquello que no es firma digital y permite identificar al firmante, pero no de una forma unívoca, es decir, no, uno lo puede identificar, pero no sabemos bien si realmente emanó o no emanó de esa persona, ¿sí? Pero lo dejamos ahí, lo vamos a ver bien en otro módulo. Se agrega también el concepto de certificado digital, definido como un documento digital, un documento electrónico, firmado digitalmente.
¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante en un módulo posterior. Es importante esto aquí porque vemos que ya elementos electrónicos, elementos de documentos electrónicos están incorporados en la normativa, en el Código Penal, y que sirve estas definiciones para el tema de el valor probatorio de determinados documentos, ¿sí? Adentrándonos específicamente en los tipos penales que ha modificado esta ley, vamos a encontrar de acá al final 12 artículos, ¿sí? Empezando por el artículo 2 y terminando el artículo 13. El artículo 2 específicamente viene a modificar lo que tiene que ver con pornografía infantil y corrupción de menores. Sustituye el artículo 128 del Código, estableciendo penas de 6 meses a 4 años de prisión al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio. Fíjense, todas esas palabras que yo les enumeré, estamos hablando de toda la cadena de creación y puesta a disposición u oferta de este tipo de material. Por cualquier medio ya nos da la pauta que puede ser un medio físico o puede ser los medios electrónicos. ¿Y de qué? De toda representación de un menor de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participan dichos menores. Es decir, en estos tres supuestos estamos hablando de producción de pornografía infantil. Por otro lado, este artículo sanciona con penas de 4 meses a 2 años de prisión a quien tuviera en su poder representaciones de dicha clase con fines inequívocos de distribución o comercialización. Es decir, quien tenga esta clase de material, pero que además tenga la intención de estar dentro de la cadena de producción o de distribución y comercialización. No es suficiente contenerlo este material, ¿sí? Y por último, ¿sí?, que es la segunda parte de este artículo, el tema de la corrupción de menores, reprime con prisión de 1 mes a 3 años al que facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar el material pornográfico a menores de 14 años. En este caso no hablamos de material de pornografía infantil per se, sino cualquier tipo de material pornográfico a menores, en este caso de 14 años. En el caso anterior, fíjense que era de 18 años. El artículo 4 nos remite al correo electrónico. Modifica el artículo 153, que sanciona la violación de la correspondencia tradicional, las misivas, lo que eran las cartas, estableciendo penas de prisión a quien indebidamente accediere, abriere, se apoderare o desvíe su destino a una comunicación electrónica que no le esté dirigida. A ver, previamente a la modificación de este artículo, cualquier violación o acceso ilegítimo a un correo electrónico no podía ser sancionado por falta de tipicidad porque, como sabemos, en Código Penal o en materia penal no existe la analogía, es decir, no podemos hacer decir algo que la ley no lo dice o que el tipo no dice. Entonces hubo algunos fallos en donde se rechazó la demanda por inexistencia de delitos. Esto le sucedió en el año 99 al periodista Jorge Lanata, en el cual se le reprochaba haber accedido a unos determinados correos electrónicos que, justamente en segunda instancia se le revocó una sentencia que le habían establecido condenándolo en primera instancia justamente porque no se consideraba que hubiera violado el articulado del tipo, el tipo del articulado, ¿sí? El artículo 5 incorpora el artículo 153 bis, estableciendo penas para el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema de dato informático de acceso restringido. Esto, si ustedes lo leen así, se darán cuenta que es ni más ni menos que la tipificación del hacking. Y hablo de hacking y no de cracking porque el tipo penal establecido no requiere la intención de dañar, sino el mero acceso, ¿sí? El cracker es aquel que ingresa con la finalidad de dañar. El hacker ingresa tal vez con alguna otra
finalidad deportiva o de placer, o solamente para demostrar que un determinado sistema de seguridad informático es inseguro, pero digamos que todos entran, ¿sí? Y obviamente que requiere que existan sistemas que no son de libre acceso, ¿sí? O que la persona teniendo acceso a ese sistema fuera restringido a determinados usos o a determinados modalidades o a determinados bases o lo que sea, y excediéndose ingrese a esas otras partes donde no podía ingresar o le tenían vedado, ¿sí? Obviamente que es a sabiendas, nos da la idea de que esto es con intención, con lo cual solo acepta este tipo penal la modalidad dolosa. El artículo 6 de la ley nos habla de la publicación indebida. En este caso sustituye al anterior artículo 155, estableciendo multas a quien hallándose en posesión de una comunicación electrónica no destinada a publicidad, lo hiciere publicar indebidamente si el hecho causare o pudiere causar un perjuicio a un tercero. Es decir, se halla en posesión de una comunicación electrónica, cualquier tipo de comunicación, email, chat, WhatsApp, Telegram, el chat de Facebook, chat de Instagram, lo que a ustedes se les ocurra y los que existan y los que puedan existir, que sean privados, ¿sí? Porque no están destinados a publicidad. Y esa persona lo tiene y lo publica y le genera un perjuicio a un tercero, justamente entramos en este tipo penal. La palabra indebidamente nos indica que solo admite la modalidad dolosa, es decir, que sepa que esa comunicación electrónica no estaba destinada a publicidad, ¿sí? Era una comunicación privada. Pensemos en la cantidad de situaciones o mensajes privados de la gente que luego terminan ventiladas en los medios. Esa es una posibilidad. Seguidamente vamos a hablar del artículo 7, que habla de la revelación de datos secretos. Este artículo sustituye el artículo 157 del Código Penal, estableciendo penas de prisión e inhabilitación especial al funcionario público, es decir, ya se requiere que el sujeto activo tenga una calidad especial. Entonces, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos. En este caso se incorporó la palabra datos para proteger toda aquella información que está en sustrato digital o en forma digital que tiene que ser secreta. En este caso dijimos que el sujeto activo es un funcionario público y tiene la obligación de guardar secreto un determinado dato, con lo cual la figura también tiene que ser dolosa, atento que necesitamos el conocimiento de que el dato es secreto, con lo cual para que se configure, esta persona, además de funcionario público, tiene que saber que ese dato es secreto. El artículo 8 habla del ingreso no autorizado, la revelación de información e inserción de datos ilegítimos en bases de datos. En este caso ya entramos en el terreno de la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, que vamos a ver en el módulo siguiente. Específicamente, este artículo sustituye el artículo 157 bis del Código, reprimiendo a quien, en tres supuestos: a sabiendas e ilegítimamente ingrese a un banco de datos personales sin autorización o permiso. Fíjense que estamos casi en el mismo escalón que el acceso ilegítimo que habíamos visto antes del hacking. El que ilegítimamente revelare secretos o archivos registrados en bancos de datos que son secretos en virtud de una ley. Esto tiene íntima relación con el supuesto anterior que habíamos visto. Y el que ilegítimamente modifique por cualquier medio datos en un archivo de datos personales, ¿sí? De vuelta, estamos ante delitos que solo admiten la modalidad dolosa, porque los verbos ilegítimamente y a sabiendas nos dan cuenta que tiene que haber un conocimiento y una intención.